que sepas, son 9 horas desde Zamora a Magdalena, y me imagino que es igual de Magdalena a Zamora. Entonces, cuando pueda visitarnos ya sabe. Vamos a abrir la escritura, por favor, en Romanos capítulo 3 y el versículo 21. Entiendo que su estudio bíblico es aquí en Romanos capítulo 3, versículo 21. Estaba pensando mientras cantábamos este himno. Ese himno que cantamos al principio fue escrito por una mujer en Inglaterra. Ella se llamaba Frances Havergal. Cuando Frances era niña, su mamá, moribunda en su lecho de muerte, le dijo: Frances, necesito preguntarte algo. La señora era cristiana, estaba dejando atrás su hija, y le dijo: Frances, ¿te estás preparando para lo que Dios tiene preparado para ti? ¿Qué pregunta? ¿Te estás preparando para lo que Dios tiene preparado para ti? Bueno, Frances tomó las palabras de su mamá moribunda muy en serio. Y ella, Frances misma, murió a los 40 años de edad. Pero nada más fíjense esto. Se dedicó a la Biblia como pocas personas lo han hecho. Y a los 40 años de edad, cuando murió, Frances podía recitar de memoria, sin acordeón, todo el libro de los Salmos, 150 salmos de memoria, todos los profetas menores, son 12. Yo creo a veces cuando lleguemos al cielo, Abdías nos va a encontrar en la calle de oro y nos va a preguntar: David, ¿qué le pareció mi libro que escribí? ¿Cuál libro? Abdías. Ah, caray, ¿ese libro estaba en la Biblia? No llegué a leerlo. Bueno, Frances se aprendió todos esos libros de memoria y los 4 evangelios. Entonces, cuando cantamos del Señor, preguntándonos: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, mi vida di por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Dios nos ayude. Vamos a ver algo del tremendo precio que le costamos a Dios en esta noche. Romanos 3:21, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe
a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, usted ha notado que después de los 4 evangelios viene otro libro histórico. O sea, tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después el libro de los Hechos. Los evangelios cubren más o menos 30 años, poquito más de 30 años. El libro de los Hechos cubre otros 30 años. Ahora, Romanos no fue la primera epístola en ser leída, en ser escrita. Teólogos debaten todavía si fue Santiago, si fue Gálatas o si fue Primera Tesalonicenses. Pero lo que voy es esto, que si nos regalan un Nuevo Testamento y empezamos desde el principio, leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y entonces Romanos. Romanos, aunque no fue la primera carta escrita, está puesta allí al portal doctrinal del Nuevo Testamento. Todas estas epístolas, hasta Judas, nos van a enseñar mucha doctrina. Pero en Romanos tenemos la formidable base del Evangelio. ¿En qué se basa nuestra fe? O más bien, ¿en quién se basa nuestra fe? Ahora, seguramente ya se ha dicho, Pablo escribe Romanos, aunque nunca ha ido a Roma. Él está en Corinto, y él desde Corinto escribe a creyentes. Algunos de ellos los conocía por el movimiento en el Imperio Romano, pero Pablo nunca había estado en Roma. Cuando lleguemos al capítulo 16, vamos a notar que hay por lo menos 4, quizás 5 congregaciones diferentes. Y como en Magdalena, allá en Roma también se reunían en casas. Eso es en el capítulo 16. Roma era la capital del imperio. Y el evangelio había prosperado en Roma, y hay, como digo, había en ese tiempo unas 4 o 5 congregaciones, asambleas congregadas al nombre del Señor Jesucristo. Ustedes vieron en el capítulo 2 la expresión conforme a mi evangelio. Eso no quiere decir que el evangelio es de Pablo. Eso quiere decir, Pablo está diciendo, miren, les despacho esta carta para que cuando yo llegue, ustedes ya sepan de antemano qué es lo que predico, porque andan muchos diciendo mentiras de mí, muchos están engañando, pero este es mi evangelio. Este es el mensaje que yo recibí de Dios y estoy predicando primordialmente a los gentiles. Ahora, en Roma habían muchos judíos, pero también habían muchos gentiles, gente pagana que no sabía absolutamente nada de Dios. Ahora, cuando uno lee estas epístolas, es bueno poder ver más o menos cómo se divide la epístola. Por ejemplo, si usted me preguntara Gálatas tiene 2 capítulos históricos, 2 capítulos doctrinales y 2 capítulos prácticos. Entonces, uno se lleva eso y lo va archivando en su mente, en su corazón, con cada libro de la Biblia. Por ejemplo, si me dice Efesios tiene 3 capítulos doctrinales y 3 capítulos prácticos. O sea, constantemente lo que Dios quiere es que yo, como creyente, usted también, aprenda la enseñanza, aprenda la doctrina, pero ¿para qué? ¿Para guardarla aquí en la cabeza y andar como el pez globo, bien inflado de que yo tengo mucho conocimiento? No. Lo que Dios quiere es que aprendiendo la doctrina, entonces la ponga en práctica. Van de la mano.
A veces hay versículos en la Biblia donde la mitad es doctrina y la otra mitad es práctica. Bueno, Romanos. Le voy a dar una forma muy sencilla, muy sencilla, pero fácil de recordar cómo dividir Romanos. ¿No ve? Cuando llegamos a la carta de Pablo a los Romanos, Pablo está describiéndonos como si fuera la Suprema Corte de Justicia. El juez es Dios. El acusado es el pecador, la raza humana. Y hay evidencia. Y el veredicto, culpable. La condenación, la ira de Dios. Pero la gran verdad de Romanos es que Dios ha encontrado una solución justa. ¿Sí? Una manera justa de perdonar al pecador sin que el problema del pecado quede solapado. Yo soy uno de 7. Bueno, tengo una hermana que ya está con Cristo. Falleció a los 49 años de esa terrible enfermedad de cáncer. Pero éramos 7. Y mi papá muy ocupado. Él viajaba muchísimo. Básicamente, yo recuerdo mi niñez con mucha gratitud, mucho gozo. Queríamos mucho a papá, pero realmente mamá fue la que piloteó ese barco en las buenas y en las malas. Y a veces nos daba unos minutos de aviso y nos decía, va a venir visita y se van a tener que quedar en tu cuarto, David. Y yo dormía con otros 2 hermanos en una habitación. Y sabe, nosotros teníamos un método, pero super flash, super rápido para arreglar la habitación. Todo el despapayo debajo de la cama. Y así la visita venía y se iba y no se daba cuenta de todo. Bueno, espero que no. No se daba cuenta de todo lo que estaba ahí debajo de la cama. Dios no hace eso con el pecado. Dios no puede, no, pues no le importa, eso lo vamos a olvidar, eso lo vamos a tapar. No. El pecado tiene que ser castigado. Pero ¿cómo puede Dios castigar mi pecado sin mandarme al lago de fuego? ¿Cómo puede Dios llevarme al cielo de una manera justa que no contradiga la santidad de su ser? ¿Cómo? Eso es lo que Pablo nos va a explicar en Romanos. Ahora, aquí le va la división. Capítulos 1 a 4, la ira de Dios. 1 a 4, la ira de Dios. 5 a 8, la gracia de Dios. La gracia de Dios. 9, 10 y 11, el plan de Dios. 9 a 11, el plan de Dios. Y del 12 al 16, la voluntad de Dios. Y no puedo resistirlo porque va muy acorde con el himno que hemos escuchado cuando Pablo llega al capítulo 12. Después de habernos hecho ver lo que merecemos, la ira de Dios, el juicio de Dios, así lo hemos visto ya en el capítulo 3, el juicio de Dios por nuestros pecados, 1 a 4. Y después nos explica del 5 a 8 la gracia de Dios, que nos va a ver eternamente en el cielo. Y después Él se dedica por un tiempo a profecía, el plan de Dios, especialmente la nación de Israel. Cuando lleguemos al capítulo 9, es la nación de Israel, especialmente en su pasado. Capítulo 10, en su presente. Capítulo 11, en su futuro. El plan, Dios tiene un plan profético. Y sí, incluye a Israel literalmente como nación, pero también a los gentiles en el milenio. Pero cuando Pablo llega al capítulo 12, ¿sabe lo que dice? Os ruego, hermanos,
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Es lo lógico. Vuestro culto racional en la Reina Valera, esa expresión culto racional significa, es lo lógico. Si Cristo murió por mí, ¿qué debo hacer yo para Dios? Debo vivir para Dios. ¿No ve? Esa es la bujía de la vida cristiana. La bujía de la vida cristiana no es una serie de rituales, de reglas, de normas. Yo estaba leyendo el otro día, un hombre escribió un artículo de cómo saber si uno pertenece a una congregación legalista. Y empezó número 1 con esto: si cuando llega a la puerta se encuentra con hombres que fueron recién bautizados en limón, o sea, todos amargados y enojados. No, ese no es ser cristiano. Yo una vez estaba en una gasolinera en el Canadá hace muchos años con mi suegro. Y el señor que estaba echando gasolina, él tenía esta etiqueta que algunos ponen, él mejor no se lo hubiera puesto, pero el pescadito, se lo puso en la defensa, ¿sí lo han visto aquí en Oaxaca? Sí. Entonces, él estaba diciéndonos que era cristiano, pero le hubiera visto la cara que traía y lo enojado que estaba con... Y mi suegro me dijo: David, fíjate, ahí está un ejemplo de uno que no se parece a un cristiano que está disfrutando su vida cristiana, para nada. Entonces Pablo dice, ¿qué es en la bujía de la vida cristiana? Es muy sencillo, muy conmovedor, muy profundo. Cristo murió por mí, yo quiero vivir para Él. Entonces, capítulos 12 a 16, la voluntad de Dios, cómo debe vivir el cristiano, cómo Dios quiere que el cristiano viva en esta vida. Entonces, rápidamente, una vez más: 1 a 4, la ira de Dios; 5 a 8, la gracia de Dios; 9 a 11, el plan de Dios; y 12 a 16, la voluntad de Dios. Ahora, obviamente, no he estado en las consideraciones anteriores de los otros estudios bíblicos, pero ustedes vieron en el capítulo 3, versículos 9 a 17, la evidencia. 14 acusaciones contra la raza humana. No hay justo ni aun uno, dice el 11, dice el 17, no conocieron camino de paz. 14. Pablo lo que hace es toma del Antiguo Testamento 14 evidencias de que el hombre pecador merece la ira, el juicio de Dios. Muchas veces la ira tiene que ver con la tierra. Posiblemente la ira sea de la tribulación, sea la ira temporal de Dios, y esta sea la ira eterna de Dios. Sea como fuere, el juicio de Dios se va a emitir en el gran trono blanco. ¿Y qué es lo que dice Pablo al final, ahí en el capítulo 3, versículos 19 y 20? Un poquito antes de donde empezamos a leer nosotros esta noche. Pablo dice, lo que la ley dice, la ley de Moisés, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios. Para que toda boca se cierre. Se están vendiendo ahora muchos, ¿cómo los llaman aquí? Cubrebocas. Por el virus. El virus pacífico se llama corona, perdón. Me equivoqué. El coronavirus, muchos cubrebocas, ¿sí? Pero aunque la boca no se ve, no entiendo lo que me está diciendo. Pero lo que Pablo dice bajo el veredicto de Dios, lo que el hombre pecador debería hacer es cerrar la boca. No hay, pero
pero excusas con Dios. Bueno, Dios, es que te quiero explicar por qué es que yo peco. No. Pablo dice, para que todo el mundo con boca cerrada quede bajo el juicio de Dios. Por eso, la predicación del Evangelio. Yo no sé si mis hermanos han pensado en esto, pero la predicación del Evangelio, el heraldo que predica y que la gente escucha. Hay lugar en su momento para una conversación, para una plática. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Cómo no? Vamos a ir a casa y quizás con un café vamos a platicar y tratar de aclarar dudas. Sí, eso está bien. Pero Dios usa primordialmente el mensaje de la predicación pública del Evangelio, para que bajo la predicación del Evangelio el pecador se dé cuenta de su condición y de su destino eterno. Yo les contaba ahí en Zamora el otro día del hermano, ya partió para estar con Cristo, pero él escuchó el Evangelio predicado públicamente por primera vez. Y al final se cantó el himno Tal como soy, sin más decir. Y él captó eso, sin más decir. Él llegó a la puerta del local y lo veo ahorita como si fuera ayer, sacó una cajetilla de Marlboro y caminó al otro lado de la calle y aventó la cajetilla a la laguna donde había un cocodrilo. Y no sé si el cocodrilo aprendió a fumar o no, pero este hermano estaba diciendo, yo con esta vida, ya. Pero entonces regresó y me dijo, David, esto me llegó sin más decir. Yo no tengo nada que decirle a Dios. No tengo excusa. No tengo explicación. Soy un pecador depravado, perdido en el camino al infierno. Esa noche, él aceptó a Cristo como su Salvador personal. Miren, cuando uno lee Apocalipsis 20, del 11 al 15, el juicio del gran trono blanco, este es el último evento descrito en la Biblia antes de la eternidad. Léalo un día. Se va a dar cuenta de algo muy solemne. En estos versículos no se habla ni una sola palabra. Nadie dice nada. Fíjense. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, no se halló lugar para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Fueron juzgados según las cosas escritas en los libros. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El mar entregó los muertos que había en él, el Hades entregó los muertos que había en ella. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se fijó? Ni una sola palabra. Yo no dudo que el Señor va a hablar. Pero el pecador resucitado de entre los muertos, estupefacto, sin absolutamente nada que decirle al juez, escuchará su sentencia y será lanzado al lago de fuego. Boca cerrada, culpable. Así termina Romanos 3:20. Ahora 21. Pero ahora, siempre que vea ese pero, pregúntese, pero, ¿por qué está ahí? Pero ahora, dice Pablo. Y Pablo nos va a hablar, un hombre llamado Donald Barnhouse, en Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia. Él predicó sobre Romanos por 10 años. Una vez a la semana, por 10 años. Otro señor llamado
Martin Lloyd Jones en Inglaterra, él predicó sobre Romanos cada viernes por 12 años. Entonces fíjense la riqueza que hay aquí. Pero otro señor llamado Alexander Scroggie, él dijo, este es el corazón de la Biblia. Pero ahora, aparte de la ley representada por los 10 mandamientos, las 2 tablas, pero aparte de los 10 mandamientos, 613 mandamientos, ¿cuál fue el propósito de la ley? El propósito de la ley fue hacerle ver al hombre su incapacidad de alcanzar la justicia de Dios por sus propios méritos. Su incapacidad de salvarse a sí mismo. Entonces Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Este versículo fue el que atribuló a Martín Lutero, el que hace 500 años clavó en la puerta de la catedral, ahí en Alemania, sus 98 protestas contra la iglesia romana. 98 cosas que se estaban practicando en la Edad Media, que Martín Lutero no encontraba en su Biblia. 98. Y las clavó ahí y casi, lo persiguieron a muerte. Pero él leyó esto, la justicia de Dios. ¿Qué será esto? ¿A poco se ha manifestado la justicia de Dios? Si Dios es justo, Dios siempre ha sido justo. Y por fin entendió, se ha manifestado la justicia de Dios en los que han creído en Cristo como su Salvador. Y dice el versículo 21, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, esta es una fórmula para describir el Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, esa es la ley. Y los otros libros son los profetas, empezando con Josué hasta Malaquías. ¿Sí? Entonces, 5, 39 menos 5, 34 libros de profetas, 5 de ley, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué está diciendo esto? Con esto el apóstol Pablo está diciendo que aún en el Antiguo Testamento hay ejemplos de algunos que vivieron en el tiempo de los primeros 5 libros y de otros que vivieron en el tiempo de los otros 34 libros. Hay ejemplos de personas que desplegaron, disfrutaron la justicia de Dios. Cuando lleguemos al capítulo 4, la siguiente reunión, Dios mediante, vamos a ver Abraham. Ese es Génesis 12 a 25, allá vivió Abraham. Y él, por fe, entendió todo eso, por fe, no por cumplir la ley. Y entonces Pablo a los romanos dice, y David, aunque él pecó y fue culpable, él también fue objeto de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios que lo alcanzó. Y él podía decir, bienaventurado el varón cuyas transgresiones han sido perdonadas y limpio su pecado. Entonces vamos al 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Cuántas maneras hay para llegar al cielo? Bueno, hicieron un censo en Estados Unidos no hace mucho, y de gente evangélica, o sea, gente que asiste a iglesias evangélicas o cristianas, como decimos. Más de 60% dijeron
que hay varias maneras de llegar al cielo aparte de Cristo. Pero ese es el problema con la sociedad de nuestros días. Es muy incluyente. Ay, pobrecito, no queremos ofender al musulmán. No, el musulmán dice que es por Mahoma, déjalo, él va a llegar al cielo a su manera. Así como todos los ríos llevan al mar, todas las religiones llevan a Dios. El budista, sí, déjalo, él tiene su fe, su manera, él también ahí la lleva. No. Pablo es muy enfático. Esto no es fe general en Dios, esto es fe específica en Cristo. Por eso en el Evangelio usamos mucho la expresión que aceptó a Cristo como su único y personal Salvador. ¿Qué significa eso? Que Cristo murió para salvar, sí, pero es el único que puede salvar. Y es el que me salvó a mí. El único y personal Salvador. El budismo no lleva al cielo. El shintoísmo tampoco lleva al cielo. Y el no sé qué otro ismo no lleva al cielo. El único que puede llevar al cielo es el Señor Jesucristo. Y rápidamente usted ya debe estar pensando en algunos versículos que comprueban eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta. El favorito quizás, Hechos 4:12, Pedro dice, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces fíjense el versículo 22. La justicia de Dios es para el que cree por fe en el Señor Jesucristo como su único y personal Salvador. Y entonces dice al final del 22, no hay diferencia. Fue Pablo ha hablado del judío, Pablo ha hablado del gentil, allá en el capítulo 2. Y Pablo ahora dice, no hay diferencia. Nos enseñaron en la primaria, o en la secundaria, ya no me acuerdo, pero hace mucho tiempo, pero el denominador común, ha de haber sido secundaria, en la matemática, denominador común, las fracciones. ¿Qué significa? No hay diferencia. Uno puede ser rico, uno puede ser pobre, uno puede ser inteligente, uno puede ser no tan inteligente, uno puede ser chino, uno puede ser argentino, fariseo, adventista, no importa, blanco, negro, amarillo, no importa, no hay diferencia. Pablo nos pone a todos en la misma plataforma, en el mismo nivel. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Yo le voy a decir que para mí es uno de los términos más difíciles para explicar. Pero una manera de verlo sería la gloria de Dios es la manifestación esplendorosa de sus atributos, la gloria de Dios. Cristo es la gloria de Dios. Y si quiere, lo que Pablo está diciendo es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cayeron cortos, no la hicieron. Muchas veces la ilustración se da, por ejemplo, si nos ponemos todos en fila aquí en esta puerta y la idea es llegar a la cerca sin tocar la calle, ¿sí? Y entonces algunos de ustedes muy físicamente diestros se avientan y bueno, quizás lleguen a mitad de la calle. Otros de nosotros casi de un tropezoncito caeríamos ahí a unos pasitos de la puerta. Pero nadie, que yo sepa, menos de que esté Batman aquí, pero que yo sepa, nadie llega de la puerta a la cerca.
Todos caemos cortos. Así dice Pablo. Todos. No importa lo religioso, el nivel social, etcétera, etcétera. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente, sin dinero, sin precio. Y esta es una de muchas razones por qué no pedimos dinero públicamente en nuestras reuniones. ¿Sabe? Allá en Tercera Juan está una expresión muy bonita de los que han salido predicando el Evangelio. Dice Juan, salieron sin tomar nada de los gentiles por amor de su nombre. ¿No ve? Cuando se pide dinero públicamente, Filogonio llega y él dice, ahorita les voy a dar un cheque. Y él escribe su cheque por 75 centavos. Medio codo Filogonio, pero bueno, escribió su cheque por 75 centavos. Y él no es salvo, él no es creyente. Pero él se va a casa sintiéndose bien. Con esos 75 centavos ya di un pasito más cerca a la gloria. Ya me voy a ganar la salvación. Por eso no queremos ofender. Si algún inconverso quiere ayudar en alguna manera, trataríamos de aceptar su ayuda de alguna manera, pero que quede absolutamente claro que no está comprando su salvación. Siendo justificados gratuitamente. Ahora, esta sección está, y yo tengo que apurarme, esta sección está llena, está impregnada de términos fundamentales. Gracia. ¿Qué es gracia? Es un don inmerecido, un favor que no merezco. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pero es esta palabra justificado. ¿Qué significa eso? Quizás algunas aquí, de las señoras, no sé, hace años quizás, yo recuerdo, mi esposa escribía mucho a máquina. ¿Sí? Esas máquinas bien antiguas. Uno tenía que meter el papel. Y entonces había que fijar los márgenes. El margen izquierdo para que regresaba acá la máquina escribir. Pero entonces a veces el gerente o el encargado quería el documento, si era muy legal, quería el documento justificado en ambos márgenes. O sea que el margen izquierdo iba a quedar derechito y el margen derecho no iba a parecer pata de perro así todo torcido, pero iba a también estar bien derechito. Justificado. ¿No ve? Nosotros en nuestros pecados estamos como acá de este lado, desalineados con Dios. Pero cuando uno acepta a Cristo, Dios alinea a uno con su justicia. Derechito. Entonces, la justificación es cuando Dios declara a alguien justo y lo trata de esa manera. No es que lo hace justo, porque la verdad es que el creyente en el camino al cielo todavía peca. ¿Verdad? ¿Está de acuerdo? Pero ya lo confesó, ¿verdad? Sí, y a veces digo que en el camino al cielo hay dos carriles. El carril espiritual es para creyentes que controlan mucho la carne. El carril carnal es para creyentes que no tienen dominio propio de la carne. El creyente peca. Pero hay una verdad, no sé qué tanto se ha enfatizado todavía, pero hay algo sumamente importante para saber como creyentes. Una cosa es nuestra posición en Cristo y otra es nuestra condición en Magdalena. ¿Qué es mi posición en Cristo?
mi posición en Cristo es, Dios me justificó. Dios me declaró justo. Y Él me ve como ve a Cristo. Pero eso no quiere decir que el creyente es una monedita de oro desde el día que fue salvo hasta el día de llegar al cielo. No, el creyente peca. Esa es su condición. Pero su posición es inviolable, intocable. Dios ve al creyente como ve a Cristo, aunque sobre la tierra, plagado de debilidad y de pecado, todavía desobedezca al Señor. Entonces, mi posición y mi condición son dos cosas muy diferentes. Esa confusión en este tema es lo que ha llevado a algunos a pensar que cuando uno peca pierde la salvación. Pero no, el verdadero creyente cuando peca, confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Pero el pecado en la vida del creyente no cambia en absoluto su posición. Entonces tenga eso en mente. La posición del creyente y la condición del creyente. La posición, Dios me declara justo. Y nunca me va a revertir esa declaración, ese veredicto. Dios nunca va a decir, ¿sabes qué, David? Mejor vamos echándonos para atrás, ya te desjustifico. No. Habiéndome justificado, es para siempre. Ahora Pablo dice, gratuitamente, sin precio, sin dinero, sin esfuerzo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención es otra palabra. ¿Qué significa redención? Estamos en el Imperio Romano, había esclavitud. ¿Sabe una cosa muy bonita? Los esclavos favoritos en el Imperio Romano eran cristianos, que eran honestos. Entonces Pablo está pensando ahorita en el mercado de esclavos. Uno podía ir a comprar un animal, uno podía comprar un esclavo. Los esclavos de mayor precio en el Imperio Romano usualmente eran cristianos. ¡Qué testimonio tan bonito! Entonces, una persona iba y compraba ese esclavo, pagaba el precio y se lo llevaba a su casa a trabajar. Pero a veces, una persona iba y movido por misericordia, pagaba el precio por ese esclavo y saliendo del mercado le decía, mira, aquí están tus papeles, yo no te ocupo en mi casa, eres libre, te puedes ir. Lo que esa persona acababa de hacer era redimir a ese esclavo. Pagaba el precio y le daba su libertad. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Dios pagó el precio para rescatarnos del mercado del pecado, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Volvemos, por eso el color rojo, volvemos al enorme precio con que fuimos comprados. Versículo 25. Quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora le voy a dar una tarea. Se me olvidó la otra tarea. Y esta es muy interesante. No sé si ya se la dieron. Algún día anote de la epístola de los Romanos las preguntas. El tema de las preguntas en la Biblia es sumamente interesante. Y Romanos está repleto de preguntas. Esta noche a ver si llegamos a 5 de ellas. Pero es la corte de justicia. Es como si fuera el cuestionamiento. La investigación se ha hecho y ahora
se están haciendo estas preguntas. Pablo va a preguntar varias cosas. El libro con más preguntas en la Biblia, Job. Bueno, ese es tema para otro día. Pero, propiciación. ¿Cuándo fue la última vez que usted, aparte de las reuniones, escuchó o usó la palabra propiciación? O si va a la plaza y le pregunta a alguien, oiga, explíqueme propiciación. Propiciación. ¿No? En la Biblia hay dos palabras, yo recuerdo cuando era nuevo creyente las confundía mucho, proposición y propiciación. No voy a hablar de proposición, eso tiene que ver con el pan en el tabernáculo, tema de otro día. Propiciación. En el tabernáculo había un mueble hasta más adentro, en el lugar santísimo, se llamaba el Arca del Pacto. Era una caja rectangular de madera cubierta de oro por dentro y por fuera, y adentro tenía las dos tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná, una muestra del maná. Esas tres cosas estaban ahí adentro. Y la tapa del arca del pacto era una plancha de oro puro. Y de esa plancha, de un mismo, ustedes que labran han de saber cómo hacer esto mejor que yo, pero de la misma plancha salían dos querubines con sus ojos fijos en esa tapa, en esa plancha de oro. Esa tapa se llamaba el propiciatorio. Y una vez al año, el sumo sacerdote entraba con muchísimo temor al lugar santísimo. Se venía del altar de holocausto y daba como 30 pasos. Y traía una charolita de oro y llena de sangre. Y él entraba detrás de la cortina y de esa sangre salpicaba 7 veces sobre y delante del propiciatorio. Y por un año más, Dios vivía entre su pueblo. Dios moraba allí. Esa sangre derramada allí sobre el propiciatorio era figura de que para Dios poder vivir con los hombres, sangre tenía que ser derramada. Y eso se cumplió en la cruz. La propiciación. Ahora, hay una palabra en la Biblia, expiación. Expiación, expiar, es quitar el pecado. En términos bíblicos, por castigarlo. Entonces, el pecado era castigado, quemado en el tabernáculo. Pero entonces el sacerdote entraba y esparciendo la sangre sobre el propiciatorio. Propiciación nos habla de que Dios está satisfecho con lo que hizo Cristo en la cruz. ¿No ve? Yo puedo decirle, mañana yo voy a morir por los pecados de todos en Magdalena. ¿Y qué? Eso no sirve de nada. Pero cuando Cristo murió por los pecados de todos y resucitó al tercer día, ¿qué estaba diciendo Dios? Dios estaba diciendo, lo que hizo Cristo me satisface. Eso sí, estoy satisfecho. Por ahí va la historia del publicano. ¿Se acuerda cuando llegó al templo y parado de lejos, sin querer alzar la vista al cielo, golpeándose el pecho, él dijo, Dios sé propicio a mi pecador? O sea, lo que él estaba diciendo es, Dios, ¿hay alguna manera en que tú puedas resolver mi pecado? Una manera que te sea satisfactoria. Y por eso predicamos a Cristo como el único Salvador, porque Él es el único que hizo algo satisfactorio a Dios para poder salvarnos. Entonces Dios nos puede salvar justamente en base a lo que hizo Cristo en la cruz. El pecado fue condenado no en mí, en Cristo, dice Romanos 8. Condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? De Cristo, sobre la cruz.
Bueno, pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso no quiere decir que solapadamente dijo, vamos a ignorarlo. No, todos esos 4,000 años, desde Adán hasta Cristo, Dios pasaba por alto los pecados de los hombres porque Él sabía que Cristo iba a venir. Es como, a veces uso la ilustración de la tarjeta de crédito. Todas esas deudas, el día viene cuando se tienen que pagar. Y esos pecados eran como deudas. Y el día llegó cuando Cristo los pagó en la cruz. Hechos 17 también tiene algo similar. Pablo predicó en Atenas. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dios es justo al salvar al pecador? Claro que sí. Bueno, no que el pecador era culpable, sí. ¿Qué pasó con la condena? Cristo lo llevó en la cruz. Dios es justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo recuerdo un hombre que trató de enseñarme que yo no podía ser salvo porque yo todavía no tenía la fe de Jesús. Me dijo él, hasta que usted no tenga la fe que tuvo el Señor Jesucristo, usted no puede decir que es salvo. A eso no se refiere este versículo. Al que es de la fe de Jesús se refiere a la clase de personas que han puesto su fe en Cristo como Salvador. La ley de la fe que vamos a ver al final. De paso, ¿Cristo tiene fe? ¿Tuvo fe? ¿Tiene fe? ¿Tendrá fe? Sí. Salmo 110, el versículo más citado en el Nuevo Testamento. Siéntate, Dios el Padre le dice a Cristo el Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo haya puesto a tus enemigos por estrado de mis pies. Y Cristo se sentó. Y Cristo tiene fe que Dios le va a cumplir esa promesa y que el día viene cuando todos sus enemigos serán por estrado de sus pies. O sea que ahorita en el cielo, Cristo tiene fe en lo que Dios dice. Si Cristo puede tener fe en lo que Dios dice, ¿por qué no el hombre pecador? Versículo 27, aquí está la primera pregunta. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Cuál es el número del himno? Quizás lo podamos cantar al final. ¿Qué amor el Padre nos mostró? 33. Gracias. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Hay algún pavo real paseándose en las calles del cielo, mostrando todo el plumaje de algo que se ganó por su propio esfuerzo? Absolutamente no, dice Pablo. No va a haber allá personas presumiendo lo que hicieron, lo que pagaron, lo que sufrieron para poder ser salvos. Todos fueron salvos por fe, por gracia, gratuitamente. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Por la ley de la fe. Fe en el Señor Jesucristo excluye toda jactancia. Hay un pasaje en Apocalipsis 4, los 24 ancianos, cuando delante del trono, las coronas. El creyente se va a ganar recompensa por su fidelidad al Señor. La corona de la vida, por ejemplo, la corona incorruptible de gloria para el que corre bien, la corona de gloria para el anciano, etc. Entonces hay 5 o 6 coronas, pero no es para ponerse la una en el cielo y andar. No. Apocalipsis 4. Echaron sus coronas a los pies del Señor. Él merece toda la honra, toda la gloria. De nosotros no va a haber jactancia alguna. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Justificado por gracia. ¿Qué significa eso? Que Dios me justificó por un favor inmerecido. Justificado por fe. ¿Qué significa eso? Que Dios me justificó en el momento que por fe acepté a Cristo.
justificado por obras. ¿Qué significa eso? Que por mi cambio en mi vida es evidente que Dios me ha justificado. ¿No ve? Cuando Martín Lutero leía Romanos acerca de la justificación por fe, y luego leía Gálatas y decía de algunos que fueron justificados por obras, Martín Lutero se arrancaba las greñas pensando, ¿cómo es posible esto? ¿Es por gracia, es por fe o es por obras? Por las dos. Por gracia es de parte de Dios, por obras porque es la evidencia de que ya he sido salvo. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Bueno, los judíos quisieran pensar eso, pero no tienen los derechos reservados. Dice el versículo 29, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Los romanos paganos dirían, qué bueno, ahí estoy yo. Mi hermano judío está en la primera parte del versículo, pero ahí estoy yo en la última. Dios es también Dios de los gentiles. Dios salvó a la gente en Nínive. Dios en el Antiguo Testamento tuvo misericordia de muchos gentiles. En el Nuevo Testamento, centuriones aceptaron a Cristo. Entonces, Dios no es nada más Dios de los gentiles, es de los judíos, es también de los gentiles. Porque Dios es uno. Pero nosotros sabemos en tres personas. No son tres partes. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas diferentes entre sí, pero iguales en esencia. Entonces, cuando oramos al Padre. No oramos a San Judas Tadeo, como dicen los anuncios clasificados. No oramos al Espíritu Santo, oramos al Padre. Lo hacemos en el nombre del Hijo, guiados por el Espíritu Santo. Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, los judíos, y por la fe a los de la incircuncisión, los gentiles. La circuncisión era la cirugía en el judío varón al 8º día y que lo identificaba como descendiente de Abraham. Los gentiles incircuncisos. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? O sea, estamos diciendo que al poner nuestra fe en Cristo, ¿la ley no sirve? No, dice Pablo. Dice, de ninguna manera. Y esa es una expresión favorita de Pablo. En ninguna manera. Dios nos libre. Así lo traduce en inglés. En ninguna manera. Es un negativo rotundo, sino que confirmamos la fe, la ley. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, estamos diciendo, Dios, qué bueno que diste la ley, porque esa ley fue el espejo que me hizo ver lo feo que soy, lo pecador, lo incapaz. Dice Pablo en los Gálatas, la ley es nuestro ayo para traernos a Cristo. El custodio que llevaba al niño rico a la escuela. Así dice Pablo, la ley es como el custodio que nos llevó ¿a dónde? A Cristo. La ley nos muestra que necesitamos a Cristo, que no podemos por nuestra propia cuenta. Y por eso, al poner nuestra fe en Cristo, validamos la ley. El Señor nos ayude entonces y bendiga.